Las puertas masivas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un zumbido profundo que resonó en el vasto espacio. El embajador Six Atala caminó rápidamente por el pasillo central, sus antebrazos agarrando las tabletas de datos mientras se escalaba la cola se agitó nerviosamente. Detrás de ella, la sesión de emergencia había sido llamada con menos de 12 horas de anticipación. Algo eso no había sucedido en más de 200 años. Alrededor de la cámara circular, representantes de 47 especies diferentes se sentaron en sus áreas designadas. Los recicladores de aire trabajaron horas extras para acomodar las diversas necesidades atmosféricas de tantas formas de vida diferentes. Algunos respiraron oxígeno como los humanos estaban a punto de discutir. Otros necesitaban metano, nitrógeno o gas exótico mezclas que matarían la mayoría de la vida a base de carbono en segundos. Elder Mortin del antiguo Veiltar la civilización se sentó en la sección más alta de la cámara. Su cuerpo cristalino atrapó la luz de la cámara lámpara de estrella central y arrojó patrones de arco iris a través de las paredes. A más de 3000 años, había visto el ascenso y la caída de docenas de civilizaciones. Su presencia en esta reunión de emergencia significaba que la situación era grave. Consejo los miembros. Sixt Tala comenzó. Su voz se amplificó a través de los sistemas de traducción de la cámara. Estamos aquí para discutir la designación de especies como Alma 3, comúnmente llamadas humanos, por su propio tipo. Una onda de interés atravesó la cámara. Las nuevas especies siempre fueron emocionantes, pero las sesiones de emergencia sobre ellas eran raras. La mayoría de las civilizaciones nuevas tomaron siglos para desarrollar viajes espaciales y aún más para convertirse en una preocupación para el Consejo. Estos humanos lograron más rápido que la luz viaje hace solo 57 años. Sixtala continuó. En términos galácticos, esto los convierte en bebés. Sin embargo, nuestros equipos de vigilancia han descubierto comportamientos que conciernen a nuestros xenobiólogos y analistas militares. Presionó un botón en su tableta y apareció un mapa tridimensional en el centro de la cámara. Mostró una pequeña sección de un brazo espiral de la galaxia con docenas de sistemas estelares marcados en diferentes colores. Los marcadores azules muestran intentos de colonia humana, explicó. Los marcadores rojos muestran colonias humanas exitosas. Los marcadores amarillos muestran sistemas donde los humanos han establecido operaciones de minería o investigación. La cámara se quedó en silencio. En el 57 BI 9 años, desde que los humanos habían desarrollado viajes FTL, se habían extendido por casi 200 sistemas de estrellas. La mayoría de las especies tomaron 500 años para lograr tal expansión. El miembro del Consejo Vexpri del colectivo mecánico levantó una de sus armas robóticas. Embajador, seguramente esto debe ser un error. Ninguna especie se expande rápidamente sin destruirse. Ellos requisitos de recursos por sí solos deberían haber colapsado su economía hace décadas. Esa fue nuestra primera suposición también, Sixtala respondió. Sin embargo, nuestra inteligencia indica que los humanos han desarrollado nuevos métodos de recursos, extracción y establecimiento de colonias. Terran a los planetas de una manera que nunca hemos visto. Ellos extraen asteroides con eficiencia que excede nuestras operaciones más avanzadas. Establecen colonias autosuficientes en entornos eso mataría las formas de vida más conocidas. Ella cambió la pantalla para mostrar imágenes detalladas de colonias humanas. El consejo, los miembros se inclinaron hacia adelante para estudiar las imágenes. Lo que vieron hizo muchos de ellos incómodos. Esta es su colonia en Kepler 442b, dijo Sixtala, señalando a una imagen de un mundo cubierto de ciudades masivas. El planeta no tenía un ambiente transpirable cuando llegaron. La temperatura de la superficie fue de 40 de Grammar C. La gravedad fue el doble de lo que los humanos evolucionaron manejar. Lo terraformaron por completo en 32 años. Crystalline de Elder.
Mordon la forma se atenuó ligeramente, una señal de profundo pensamiento entre su pueblo. ¿Cuántos humanos viven en este mundo ahora? Actuales estimaciones sugieren más de 4.000 millones, respondió Sixtala. La cámara estalló en voces conmocionadas. 4.000 millones de personas en un solo mundo de la colonia eran más que algunos, civilizaciones enteras gestionadas en docenas de planetas. Hay más, Sixtala continuó levantando la voz sobre el ruido. Los humanos se reproducen a un ritmo que nuestros biólogos inicialmente el pensamiento era imposible para la vida inteligente. Una hembra humana puede producir descendencia cada año si la elige. Su período de gestación es de solo 9 meses. Los niños humanos alcanzan la madurez reproductiva en 12 a 16 años. Consejo miembro. Thea Checklon del World Hive habló. Sus mandíbulas similares a los insectos hicieron clic nerviosamente mientras hablaba. Embajador, las personas también se reproducen rápidamente, pero mantenemos controles de población para prevenir el agotamiento de los recursos. Seguramente los humanos hacen el mismo. No, Sixtala dijo simplemente, no lo hacen. Las poblaciones humanas crecen exponencialmente y simplemente se expanden a los nuevos mundos cuando los actuales se llenan. No tienen población políticas de control. Consideran que la reproducción es un derecho básico que sus gobiernos no pueden limitar. El silencio en la cámara era pesada ahora. Cada civilización en el Consejo había aprendido de la manera difícil de que la población ilimitada a el crecimiento condujo a guerras de recursos, colapso social o ambos. Fue una de las lecciones básicas de desarrollo de la vida inteligente. Hay más información sobre la información. Sixtala continuó. Los humanos no siguen los patrones típicos de desarrollo tecnológico. La mayoría de las especies desarrollarse en etapas predecibles. Primera química, luego electrónica, luego viajes espaciales básicos, luego FTL viaje, luego manipulación de energía y finalmente manipulación de la materia. Este proceso generalmente toma entre 800 y 200 años. Ella mencionó otra exhibición que muestra humano avance tecnológico en 1900, comparación con otras especies. Los humanos lograron todas estas etapas en menos de 300 años. Pasaron de la química básica al viaje FTL más rápido que cualquier especie conocida. Pero más inquietante es que no desarrollaron estas tecnologías en orden. Estaban trabajando en la manipulación de energía antes de perfeccionar la electrónica. Comenzaron a experimentar con la manipulación de la materia antes de lograr viajes FTL confiables. El Elder Morún estaba de pie lentamente. Sus antiguas articulaciones crujieron. Embajador Sixtala, lo que describe suena familiar. Hace 3.000 años, el Consejo enfrentó una situación similar con el Imperio Rakari. Cada miembro del Consejo conocía la historia del Rakari. Habían sido una especie agresiva y en rápida expansión que se negaba a seguir las leyes galácticas. El Consejo había sido obligado a tomar medidas militares contra ellos. La guerra había durado 40 años y resultó en la destrucción completa de la civilización Ricari. Las similitudes son preocupantes. Mortin continuado. El Ricari también se expandió rápidamente. Se reprodujo sin límites y desarrolló tecnología en inusual patrones. Sin embargo, hay una diferencia significativa. Los Ricari fueron abiertamente hostil a otras especies. Estos humanos no han mostrado agresión hacia cualquier civilización conocida. Eso es correcto. Sixtala estuvo de acuerdo. Los humanos no han atacado ninguna otra especie. De hecho, la vigilancia indica que desconocen que existe otra vida inteligente. No han respondido a nuestro estándar primero señales de contacto. Parecen estar completamente centrados en su propia expansión y desarrollo. El miembro del Consejo Breitel de Ocean Worlds planteó un tentáculo. Entonces quizás simplemente debemos hacer contacto con ellos. La mayoría de las especies jóvenes responden bien a la guía de más avanzadas civilizaciones. Podemos enseñarles el control de la población adecuado, el desarrollo sostenible y la ley galáctica. Eso
Fue mi recomendación también. Sixtala dijo, sin embargo, nuestros asesores militares han expresado preocupaciones sobre los humanos patrones de comportamiento. Ella activó una nueva exhibición que muestra varias actividades humanas. Las imágenes mostraron humanos en deportes competitivos, ejercicios militares y programas de entretenimiento que presentan conflictos y violencia. Los humanos parecen ser naturalmente competitivo y agresivo, explicó. Compiten en concursos individuales, equipo concursos, concursos económicos e incluso concursos de ideas. Su entretenimiento con frecuencia implica conflictos, guerra y competencia. Su historia está llena con guerras entre diferentes grupos humanos. Muchas especies pasan por fases agresivas, Elder Mortin observado. Por lo general, superan este comportamiento a medida que desarrollan tecnología avanzada y se unen a la galáctica comunidad. Sí, Sixtala estuvo de acuerdo. Pero los humanos son diferentes. Han mantenido su naturaleza agresiva y competitiva incluso cuando desarrollan tecnología avanzada. Compiten en carreras espaciales, colonización competitiva y concursos de extracción de recursos. Ellos giran todo en una competencia. La Cámara estaba tranquila cuando los miembros del Consejo absorbieron esta información. A las especies que mantenían comportamientos agresivos mientras desarrollaban tecnología avanzada, eran potencialmente muy peligroso. «Llamo a votar», anunció el Elder Morton. Todo a favor de intentando el primer contacto pacífico con la especie humana. 31 miembros votaron en favor, 16 votaron en contra. La moción pasa, declaró Mortin. Enviará una misión diplomática para establecer contacto con los humanos. Embajador Sixtala, por favor prepare un póngase en contacto con el equipo con protocolos de contacto de primer nivel estándar. A medida que los miembros del Consejo comenzaron a presentarse de la Cámara, ninguno de ellos notó el pequeño dispositivo sensor unido a la parte inferior de la plataforma de visualización. El dispositivo había estado grabando todo y ya había transmitido toda la sesión a una ubicación 50.000 light-años de distancia. En una pequeña estación espacial orbitando la luna de la Tierra, la teniente Sara Martínez revisó la transmisión con interés. Los humanos habían estado escuchando comunicaciones del Consejo Galáctico durante 30 años. Esta fue la primera vez que fueron el tema principal de discusión. Ella alcanzó su dispositivo de comunicación y envió un mensaje prioritario al Comando de la Tierra. Ellos saben de nosotros. Recomendar activación inmediata del protocolo Prometeo. El capitán Beltara se paró en el puente de la Voz de la Armonía y vio a la extraña estrella amarilla crecer en el pantalla principal. El buque diplomático fue el orgullo de la flota, del Consejo Galáctico. Diseñado específicamente para las primeras misiones de contacto. Su casco contenía metales de 17 mundos diferentes y su tripulación representaba 5 principales civilizaciones galácticas. Capitán, anunció el oficial de navegación Quindar, su piel azul brillante de emoción. Nos estamos acercando al borde exterior del Saúl Sistema. ¿Debo señalar nuestra llegada utilizando protocolos estándar de primer contacto? Todavía no, respondió Velara. Ella había estado realizando las primeras misiones de contacto para más de 60 años, y algo sobre esta tarea se sintió diferente. Los humanos se había extendido a través de su clúster estelar local más rápido que cualquier especie en la historia galáctica, pero nunca habían respondido a las señales de contacto estándar. La mayoría de las especies jóvenes estaban ansiosas por comunicarse con civilizaciones avanzadas. El capitán llamó al oficial de sensores Tecmar desde su estación. Estoy detectando movimientos cerca del cuarto planeta. Múltiples objetos que se acercan a nuestra posición a alta velocidad. Los 4 de Velara los ojos se centraron en la pantalla del sensor. 3 embarcaciones se estaban moviendo hacia ellos. Desde la dirección del planeta rojo, ellos humanos llamaron a Marte. Los barcos eran elegantes y plateados. Nada como el crudo cohetes químicos que las especies jóvenes generalmente usan para viajes espaciales.
¿Análisis de los vasos que se acercan? Preguntó ella. Parecen estar usando alguna forma de manipulación de gravedad para la propulsión. Tekmar informó, su voz llena de confusión. Las firmas de energía son similares a nuestros propios sistemas de accionamiento, pero la configuración es completamente desconocido. Capitán, estos barcos no deberían existir. Los humanos solo hice un viaje FTL por 57 años. Los 3 barcos humanos se mudaron a la formación alrededor la voz de la armonía. No dispararon armas ni hicieron movimientos amenazantes, pero su mensaje fue claro. El el barco no continuaría sin permiso. Transmisión entrante. Anunciado comunicaciones. Oficial Gilit. Audio y visual en un lenguaje estándar galáctico perfecto. Poner a través de Velara ordenó. La pantalla principal parpadeó y mostró a una hembra humana con un uniforme azul oscuro. Ella tenía cabello marrón corto y ojos verdes tranquilos. Cuando habló, su voz era estable y profesional. Buque del Consejo Galáctico Armonías. Voz. Esta es la comandante Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Bienvenido al Sistema del Alma. Siga nuestra escolta a Mars Station Alpha, donde nuestro equipo diplomático está esperando reúne contigo. Beltara intercambió miradas con su tripulación. El humano sabía el nombre de su barco, hablaba su idioma perfectamente, y no mostró sorpresa a su llegada. Así no era como se suponía que funcionaría el primer contacto. Comandante Chen, Velara respondió. Somos honrados por su bienvenida. Sin embargo, debo preguntar cómo sabías de nuestra llegada a la designación de nuestro barco. El humano sonrió ligeramente. Capitán Vela. Hemos estado monitoreando las comunicaciones del Consejo Galáctico durante bastante tiempo. Hemos estado buscando adelante a esta reunión. El viaje a Marte tomó 6 horas, durante las cuales escoltas humanas, mantuvieron la formación perfecta alrededor del barco del Consejo. Tara usó el tiempo para estudiar el sistema Marte a través de sus sensores. Lo que ella vio fue inquietante. El capitán Tekmar informó. El planeta Marte se ha transformado por completo. La atmósfera se ha engrosado, la temperatura de la superficie elevado, y hay instalaciones masivas en todo el planeta. La población lee aproximadamente 200 millones de humanos. Eso es imposible, murmuró xenoarcuchaeólogo Pexelón, miembro del equipo de altar, responsable de estudiar la cultura humana. Nuestros informes de inteligencia indicaron que Mars era inhabitable y sin colonizado. Nuestra inteligencia estaba equivocada, dijo Felter en voz baja. Mars Station Alpha fue una enorme estructura orbitando el planeta rojo. Mientras la voz de la armonía atracaba con la estación, Heltara pudo ver que era no construido para la defensa, sino para la diplomacia. La estación tenía bahías de acoplamiento diseñadas para barcos de docenas de diferentes especies, controles atmosféricos para diversas formas de vida y estilos arquitectónicos que sugirieron los humanos habían estudiado muchas civilizaciones galácticas. La embajadora Sara Chen los conoció en el bahía de acoplamiento. Era alta para un humano con cabello plateado y ojos azules afilados. Llevaba túnicas diplomáticas formales que estaban claramente modeladas después de la moda del Consejo Galáctico, pero con sutil humano modificaciones. Capitán Velara. Miembros del equipo diplomático del Consejo Galáctico, bienvenido a Marte Station Alpha, dijo en el estándar galáctico perfecto. Soy la embajadora Sara Chen, que representa a la Tierra Unida Gobierno y la Administración Colonial. La recepción formal tuvo lugar en una cámara circular que era claramente diseñado para imitar las salas de reuniones del Consejo Galáctico. Representantes de varios humanos, los gobiernos se sentaron en áreas asignadas y la iluminación se ajustó para acomodar las necesidades visuales de los extraterrestres visitantes. Antes comenzamos, el embajador Chen dijo: Quiero agradecer al Consejo por finalmente decidir hacer contacto oficial. Hemos estado esperando esta reunión durante 30 años. ¿30 años? El capitán Beltara preguntó.
¿Cómo podrías haberte estado esperando durante 30 años? El Consejo solo se enteró de su existencia hace 2 años. Con respeto, capitán. Eso no es exacto, respondió Chen. El Consejo ha estado monitoreando las actividades humanas para más de un siglo. Sus equipos de vigilancia han estado observando nuestro desarrollo durante décadas. Simplemente te hemos estado mirando de vuelta. Ella hizo un gesto a una ayuda que activó una exhibición que muestra imágenes detalladas de la vigilancia del Consejo Galáctico, publicaciones, barcos y estaciones de monitoreo. Detectamos su primera sonda de vigilancia en 1987 por su calendario. Chen continuado. Desde entonces, hemos estado estudiando su tecnología, sus idiomas, su cultura y sus leyes. Sabemos sobre la historia del Consejo, su especie miembro y sus procedimientos estándar para tratar con nuevas civilizaciones. El silencio en la cámara era pesado. El capitán Tara se dio cuenta de que todo sobre este primer contacto fue incorrecto. Se suponía que las especies jóvenes eran primitivas, confundidas y agradecidas por orientación de civilizaciones avanzadas. Estos humanos fueron preparados, informados y claramente tenía su propia agenda. El embajador Chinara dijo con cuidado. El Consejo Galáctico ha establecido leyes y procedimientos para el desarrollo de civilizaciones jóvenes. Estamos aquí para dar la bienvenida a la humanidad, a la comunidad galáctica, y ayudarlo a desarrollar de acuerdo con las pautas establecidas. El capitán Chen respondió. Apreciamos el gesto, pero debemos rechazar. ¿Rechazar? Velara no pudo ocultar su sorpresa. Ninguna especie había rechazado la membresía en el Consejo Galáctico. Los gobiernos han revisado las leyes y procedimientos del Consejo Galáctico, explicó Chen. Encontramos que muchos de ellos son restrictivos e inadecuados para el desarrollo humano. Controles de población, límites territoriales, tecnología, las restricciones y las cuotas de asignación de recursos no son compatibles con la civilización humana. Pero estas leyes existen por buenas razones, protestó Pexelon. Evitan guerras, agotamiento de recursos y el tipo de expansión agresiva que conduce a conflictos entre especies. Entendemos el razonamiento, dijo Chen pacientemente. Sin embargo, los humanos tienen diferentes valores y diferentes necesidades. Continuaremos nuestra expansión y desarrollo de acuerdo con nuestros propios planes. El embajador, dijo Velara, tratando de mantener su voz tranquila. Debes entender que el Consejo no puede permitir una expansión ilimitada por ninguna especie. Hay otras civilizaciones a considerar, recursos para administrar y acuerdos territoriales para respetar. Capitán, debes comprender que los humanos no reconocen la autoridad del Consejo sobre el espacio humano o las actividades humanas. Chen respondió firmemente. No atacaremos a otras especies. No interferiremos con las operaciones del Consejo, pero no enviar al control del Consejo. La reunión continuó durante 6 horas más, pero el resultado nunca cambió. Ellos humanos fueron educados, bien informados y absolutamente firmes en su posición. Ellos no se unirían al Consejo Galáctico, no seguiría las leyes del Consejo y no limitaría su expansión o desarrollo. Mientras el equipo del Consejo se preparó para irse, el embajador Chen los escoltó de regreso a su barco. Captain Ara, dijo, quiero que sepas eso. Los humanos respetan al Consejo Galáctico y las civilizaciones que representa. No tenemos ganas de conflicto con nadie. Nosotros simplemente quiero que se deje solos para desarrollarse como elegimos. Embajador Vela respondió, no creo que comprenda las implicaciones de rechazar la autoridad del Consejo. El Consejo tiene formas de tratar con especies no cooperativas. La expresión de Chen no cambió, pero la voz se volvió un poco más dura. Capitán, creo que es el Consejo el que no entiende las implicaciones. Los humanos no son como otras especies que has encontrado. Nos hemos estado preparando para esta conversación durante 30 años.
y nos hemos estado preparando para lo que podría venir después del mismo tiempo. Cuando la voz de la armonía salió de la estación de Marte Alfa, el capitán Belter revisó las grabaciones de su reunión. Los humanos habían sido respetuosos, pero firmes, conocedores, pero independiente, pacífico, pero claramente preparado para conflictos. «Capitán», Tecmar dijo en voz baja, «he completado mi análisis de las instalaciones humanas que observamos. Las lecturas de energía sugieren los sistemas de armas que son mucho más avanzados que cualquier cosa que una civilización de carenado espacial de 57 años debería poseer». «¿Qué tan avanzado?», preguntó Beltara. «¿Lo suficientemente avanzado como para ser una amenaza para los barcos del Consejo?». Tecmar respondió. Cuando abandonaron el sistema del alma, el capitán Tara comenzó a componer su informe al Consejo Galáctico. No sería el tipo de primer informe de contacto que cualquiera esperaba por primera vez en el Consejo Historia. Una especie joven había rechazado su autoridad y tenía la aparente capacidad de hacer cumplir ese rechazo. Los humanos habían sido educados, diplomáticos y absolutamente aterradores. Almirante Keithmore se paró en el centro de comando de la vigilancia eterna del acorazado y estudió la pantalla táctica que muestra el sistema Próxima Centauri. El enorme buque de guerra Hegemony fue uno de los buques más poderosos de la galaxia. Armado con cañones de plasma que podrían destruir planetas y escudos que pudieran resistir la explosión de una pequeña estrella. Almirante El, oficial de inteligencia informado. Ventok, nuestra misión de reconocimiento ha sido aprobada por el Consejo Galáctico. Somos autorizados para evaluar las capacidades militares humanos y determinar el nivel de amenaza que representan al Consejo Seguridad. Bien, respondió Cathmore. Su pueblo, el Hashgemani, había sido la principal fuerza militar del Consejo para más de 800 años. Habían tratado con docenas de especies jóvenes agresivas, y la solución siempre fue la misma: un espectáculo de una fuerza abrumadora seguida de la rendición negociada. ¿Qué sabemos sobre la fuerza militar humana?, preguntó. Muy poco. Almirante, admitió Brentok. Nuestra inteligencia sugiere tienen pequeñas flotas de barcos primitivos, armas de energía básicas y sistemas defensivos simples, típicos de una especie solo, 57 años, en los viajes espaciales. El grupo de trabajo consistía en 12 hegemonía buques de guerra, cada uno capaz de destruir sistemas solares completos si es necesario. Él fue una exageración masiva para tratar con una civilización joven, pero el Consejo quería estar seguro de los humanos' capacidades. El almirante llamó al oficial de navegación Plextree. Nos acercamos al exterior borde del sistema Centauri, Próxima. Los sensores muestran una extensa actividad humana en todo el sistema. Keith Moore se movió a la estación del sensor y estudió las lecturas. Lo que vio hizo que sus órganos respiratorios revoloteen con sorpresa. El conjunto, el sistema Próxima se había transformado en lo que solo podría describirse como una fortaleza. «Análisis», ordenó. «Almirante El, oficial de sensores». Grilhan informó, su voz llena de confusión. «Los humanos han creado instalaciones en cada importante asteroides, luna y planeta en el sistema. Las firmas de energía sugieren operaciones industriales masivas, pero los patrones de salida de potencia son inusuales». «¿Inusual cómo?». «Son consistentes con sistemas de armas, almirante. Sistemas de armas muy avanzados». Keithmore estudió el muestra más cuidadosamente. Las estaciones mineras de asteroides eran normales para especies jóvenes, pero estas instalaciones eran demasiado grandes y demasiado potenciado. Se parecían más a bases militares que a las operaciones mineras. «Llévanos más profundamente en el sistema», ordenó. «Quiero ver lo que estos humanos han construido». A medida que la fuerza de tarea se movía hacia Próxima Centauri B, el mundo de las colonias humanas, más detalles se hicieron visibles.
El planetaen sí estaba rodeado de plataformas orbitales que se erizaban con colocaciones de IMPT de arma. El cinturón de asteroides había sido convertido en un laberinto de estaciones mineras fortificadas, cada una capaz de operación independiente. El almirante Grilhan gritó con urgencia. Estoy detectando el movimiento en todo el sistema. Múltiples buques pequeños son cambio de rumbo para interceptarnos. ¿Cuántos buques? Difícil de determinar, almirante. Ellos parece estar utilizando alguna forma de tecnología de sigilo. Solo puedo rastrearlos cuando se mueven. Keithmore sintió una carrera de frío a través de su cuerpo. La tecnología sigilosa fue extremadamente avanzada, algo que más las especies no se desarrollaron durante siglos después de lograr los viajes espaciales. Los humanos supuestamente habían estado en el espacio por menos que 60 años. Alerta roja. Ordenó todos los barcos para combatir la preparación. La Hishgemani, la fuerza de trabajo, se trasladó a la formación de batalla. Sus enormes barcos se arraigan con armas y escudos de energía. Ellos eran listos para cualquier cosa que una joven civilización pueda arrojarles. Fue entonces cuando apareció la flota humana. Almirante Grilhan gritó. Múltiples contactos que se materializan alrededor de nuestra formación. Están en todas partes. En la pantalla táctica, docenas de barcos humanos de repente se hicieron visibles, rodeando la fuerza de trabajo de la hegemonía en una tridimensional perfecta formación. Habían aparecido simultáneamente, como si hubieran sido invisibles hasta ese momento. Como ellos. Keithmore comenzó, pero fue interrumpido por una transmisión entrante. Hegemony Task Force. Este es el almirante Thompson de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo una voz humana con calma. Eres Invaltar en el espacio, territorial humano. Indique sus intenciones. Keithmore miró la pantalla que muestra la flota humana. Los barcos eran más pequeños que sus acorazados, pero había más de 50 de ellos, y su energía, las firmas, eran mucho más avanzadas que cualquier cosa que una especie joven debería poseer. Flota humana. Este es el almirante Keithmore de la Armada, del Consejo Galáctico Hegemony, respondió. Estamos llevando a cabo una pacífica misión de reconocimiento de acuerdo con la autoridad del Consejo Galáctico. Almirante Keithmore. El almirante Thompson respondió. Los humanos no reconocen la autoridad del Consejo Galáctico sobre el espacio humano. Tienes 30 minutos para retirar de este sistema, que no es aceptable. Keithmore respondió firmemente. El Consejo Galáctico. Tiene él derecho a evaluar las posibles amenazas a la seguridad galáctica. La voz del almirante Thompson permaneció tranquila. Tú eres la amenaza en esta situación. Su grupo de trabajo ingresó al espacio humano sin permiso y en formación militar. Consideramos este es un acto de agresión. Joven humano, dijo Keithmore, dejando su espectáculo de frustración. No entiendes las fuerzas con las que estás tratando. Cada uno de mis barcos podrían destruir toda su flota, almirante. Thompson respondió, y por primera vez, hubo un toque de diversión en su voz. No creo que entiendas la situación. Los barcos humanos comenzaron a moverse, pero no en ningún patrón que Keithmore reconociera. Fluyeron alrededor de la fuerza de trabajo de la hegemonía como el agua, nunca presentaban claros objetivos, nunca se mueven en patrones predecibles. El almirante Grilhan gritó, los barcos humanos están tomando posiciones que nos impiden usar nuestras armas principales sin arriesgar daños a nuestros propios buques. Están usando nuestra formación contra nosotros. Keithmore se dio cuenta de que los humanos analizó las capacidades y debilidades de su grupo de trabajo antes de que comenzara la batalla. Ellos sabían exactamente cómo los barcos de Hishgemany lucharon y habían desarrollado tácticas para contrarrestarlas. Todos los barcos, prepárate para disparar, ordenó. La voz del almirante Thompson surgió el sistema de comunicación. No recomendaría eso. No puedes detenernos de... Las palabras de Catamor se cortaron ya que cada sistema de armas en su buque insignia de repente se desconectó de la fuerza de trabajo.
Otros barcos de Hegemony informaron el mismo problema. Almirante, su oficial de armas informó que todos los sistemas de armas no responden. Parece ser una forma de interferencia electrónica. Ellos humanos han deshabilitado nuestras armas. Keithmore no podía creerlo. Almirante Thompson llamó a la sistema de comunicación. ¿Qué has hecho a nuestros barcos? Hemos deshabilitado temporalmente sus sistemas de armas utilizando pulsos electromagnéticos dirigidos, Thompson respondió casualmente. Tus barcos no están dañados, pero ya no eres capaz de acción ofensiva. Eso es imposible, Keithmore protestó. Nuestros sistemas se endurecen contra todas las formas conocidas de guerra electrónica. ¿Contra todas las formas conocidas? Sí, Thompson estuvo de acuerdo. Desarrollamos nuevas formas. Keithmore miró la pantalla táctica. Su grupo de trabajo, la formación militar más poderosa en el sector de la galaxia, había sido neutralizado por una especie que había estado en 1900 el espacio durante menos de 60 años. Almirante, Thompson continuó. Vamos a demostrar algo para ti. Observe. El asteroide designado, Próxima 7. En la pantalla principal, una gran apareció el asteroide. Tenía aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, compuesto principalmente de hierro y níquel. Mira con cuidado, dijo Thompson. Uno de los barcos humanos disparó un solo arma. El rayo era invisible para la mayoría de los sensores, pero el resultado fue inmediato y espectacular. El asteroide simplemente desapareció. Análisis. Cadmore ordenado en silencio. Almirante, informó Grilhan, su voz temblando. El asteroide se convirtió por completo a energía. Materia de conversión de energía a una eficiencia del 100%. El arma parece manipular enlaces atómicos a nivel cuántico. Keithmore sintió su respiración. Los órganos se apoderan. Las armas de la materia a la energía eran tecnología teórica que la mayoría de las especies nunca desarrollaron. El poder, los requisitos por sí solos, deben ser imposibles para los barcos tan pequeños como los vasos humanos. Almirante Thompson dijo con cuidado. Esa tecnología de armas no debería existir. No existió hasta que lo construimos, Thompson respondió. Almirante, su misión de reconocimiento está completa. Has visto nuestras capacidades. Ahora necesitas dejar nuestro espacio. Almirante, su oficial de comunicación susurró. Estoy recibir mensajes prioritarios de los otros barcos en nuestro grupo de trabajo. Sus capitanes solicitan permiso para retirarse. Keithmore miró alrededor de su centro de comando. Sus oficiales estaban mirando, sus pantallas con expresiones de shock y miedo. La fuerza militar más poderosa de la galaxia había sido superado, discapacitado y amenazado por una especie que habían considerado primitivo. Almirante Thompson dijo, el Consejo Galáctico querrá discutir estos desarrollos con el liderazgo humano. El Consejo sabe cómo póngase en contacto con nuestros representantes diplomáticos, respondió Thompson. Cualquier futuro militar, las incursiones en el espacio humano se considerarán actos de guerra. Lucharías contra todo el Consejo Galáctico. La voz del almirante Thompson ya no era amigable. Nos hemos estado preparando para esa posibilidad desde que detectamos por primera vez sus operaciones de vigilancia. Realmente esperamos que no llegue a eso, pero estamos listos si lo hace. La flota humana comenzó a retirarse. Sus barcos se desvanecían en el modo sigiloso por uno. En cuestión de minutos, la fuerza de trabajo de la hegemonía estaba sola en el espacio, sus armas aún offline, rodeado de un espacio vacío que ahora sabían que estaba lleno de barcos humanos invisibles. El almirante Brento dijo en silencio, ¿qué informamos al Consejo? Keith miró la pantalla vacía durante mucho tiempo antes respondiendo. Informamos que los humanos no son una especie que se puede controlar a través de la fuerza militar. Como la vigilia eterna, el Dr. Marcus Webb caminó los corredores de la base de Luna 7, 5 kilómetros debajo de la superficie de la luna de la Tierra.
El base fue oficialmente listada como un centro de investigación mineral, pero todos los que trabajaban allí sabían su verdadero propósito. El proyecto Prometeo había sido el secreto más cuidadosamente cuidadoso de la humanidad durante más de 30 años. El Dr. Webb llamó a su asistente, doctora Lisa Park, mientras se apresuraba a alcanzarlo. Hemos recibido el informe del almirante Thompson. La fuerza de tarea de Hegemony se ha retirado de Próxima Centauri. ¿Alguna víctima?, preguntó Webb mientras ingresó al laboratorio de investigación principal. Ninguno. La manifestación fue exactamente como planificado. Los barcos del almirante Keith Moore estaban completamente neutralizados y nosotros les mostró suficiente de nuestras capacidades para desalentar el futuro reconocimiento militar. Webb asintió con satisfacción. La confrontación había sido inevitable una vez que el Consejo Galáctico decidió evaluar la fuerza militar humana. El proyecto Prometeo se había estado preparando para este momento desde su inicio. El laboratorio era una vasta cámara tallada en roca lunar sólida, llena de equipos que representaban el combinado logros tecnológicos de cada nación en la Tierra. Científicos de docenas de países trabajados codo a codo en proyectos que oficialmente no existían. ¿Informe de estado en el disruptor cuántico proyecto?, Webb preguntó mientras se detenían en la primera estación de trabajo. Prueba de campo exitosa ayer, respondió el Dr. Yuki Tanaka, el líder del proyecto. Pudimos deshabilitar todos los electrónicos dentro de un 50 kilómetros radio sin daños permanentes. Los barcos de la hegemonía nunca supieron lo que los golpeó. Webb sonrió. El disruptor cuántico fue basado en la tecnología inversa diseñada por una sonda de vigilancia del Consejo Galáctico que se había estrellado en el Pacifico Ocean en 1998. Había llevado a los científicos humanos 12 años comprender los principios básicos y otros 8 años para mejorarlos. ¿Qué pasa con el sistema de conversión de la materia? Incluso mejor de lo esperado, el Dr. Tanaka respondió. Logramos un 100% de eficiencia en la prueba de asteroides. Los sensores de Hegemony probablemente ni siquiera podrían detectar cómo lo hicimos. El arma de conversión de la materia fue el secreto más vigilado de la humanidad. Se había desarrollado combinando principios de 3 alienígenas diferentes tecnologías. Sistemas de manipulación de energía de Hegemony, Baylor Crystalline Matrices y generadores de campo cuántico de Altarion. El resultado fue un arma que podría convertir cualquier forma de materia directamente en energía pura. Dr. Webb llamó a la doctora Sarah Kim, de todo el laboratorio. Necesita ver los últimos informes de inteligencia del Consejo Estación de Monitoreo. Caminan a la sección de inteligencia, donde trabajan docenas de analistas para decodificar alienígena comunicaciones, estudiar tecnología alienígena y rastrear actividades del Consejo Galáctico durante toda la galaxia. ¿Qué has encontrado?, preguntó Webb. El Consejo Galáctico está en el caos, respondió el Dr. Kim, mostrándole una serie de comunicaciones interceptadas. El informe de la hegemonía ha desencadenado sesiones de emergencia en cada civilización importante. Son discutiendo sobre qué hacer con respecto al problema humano. Webb estudió el traducido comunicaciones. Los extranjeros estaban asustados, confundidos y divididos sobre cómo responder al rechazo de la humanidad de autoridad del Consejo. ¿Alguna indicación de acción militar? Ninguno todavía, pero hay llamadas para él, Dr. Kim respondió. El colectivo mecánico está presionando para un ataque coordinado contra colonias humanas. Los mundos de Colmena quieren establecer una cuarentena alrededor del espacio humano. Los mundos oceánicos son pidiendo negociación y el Veilar, el Elder Mortin, está discutiendo en contra de cualquier acción agresiva. Está convencido de que los humanos son demasiado peligrosos para luchar directamente. Webb asintió. El antiguo Veilar fueron las especies más sabias en el Consejo Galáctico y su opinión tuvo un peso significativo. Si el anciano Moran estaba argumentando por precaución, otras especies escucharían. Dr. Webb interrumpió al Dr. James Rodríguez, el jefe de la división de xenoarcuchaeología.
Hemos completado nuestro análisis de los últimos equipos de vigilancia del Consejo Galáctico. Vas a querer ver este. Se mudaron a otra sección del laboratorio donde equipos de científicos estaban cuidadosamente diseccionando alienígena tecnología. El Consejo Galáctico había estado monitoreando las actividades humanas durante más de un siglo, pero nunca se dio cuenta de que los humanos los estaban monitoreando a cambio. ¿Qué has descubierto? La vigilancia del Consejo la tecnología es increíblemente avanzada, pero tiene una gran debilidad, el Dr. Rodríguez explicado. Está diseñado para monitorear las civilizaciones primitivas. Los extraterrestres nunca esperé que una especie joven pudiera detectar y capturar su equipo. Webb miró el colección de dispositivos alienígenas que se habían recuperado a lo largo de los años. Sondas de vigilancia, comunicación relés, plataformas de sensores y monitoreo de satélites. Cada uno había proporcionado valiosa inteligencia sobre tecnología y capacidades del Consejo Galáctico. Más importante aún, el Dr. Rodríguez continuó. Hemos aprendido que el Consejo sigue patrones predecibles. Siempre monitorean nuevas especies durante al menos 50 años antes de hacer contacto. Siempre usan los mismos primeros protocolos de contacto. Siempre evalúan las amenazas militares utilizando misiones de reconocimiento. Y ellos siempre suponga que las especies jóvenes estarán agradecidas por su guía, agregó el Dr. Park. Webb caminó hacia la estación de comando central, donde un mapa tridimensional mostró las ubicaciones de las colonias humanas, estaciones de investigación e instalaciones militares en todo el espacio local. Lo que el Consejo Galáctico no sabía era que cada colonia humana también era un centro de investigación, cada operación minera también era una arma-centro de fabricación y cada barco civil también era un posible barco militar. ¿Estado de Project Avalanche? Preguntó. Todas las colonias informan, respondió Coronel Sandra Williams, el enlace militar con el Proyecto Prometeo. Cada asentamiento humano ha sido equipado con sistemas defensivos basados en la tecnología capturada del Consejo. Podemos defender nosotros mismos contra cualquier cosa que el Consejo pueda desplegar. Y Project Wildfire operativo a partir de 1900 la semana pasada. Cada barco humano ahora lleva comunicación cuántica equipo. Podemos coordinar actividades en 300 años livianos de espacio instantáneamente. La Webb sintió un oleaje de orgullo. La humanidad tenía logrado en 30 años lo que la mayoría de las especies tardaron siglos en lograr. Habían construido una red defensiva que abarcaba docenas de sistemas estelares, desarrollaron armas que podrían desafiar a las fuerzas militares más avanzadas de la galaxia, y creó un sistema de comunicación que era más rápido que cualquier cosa que poseía el Consejo Galáctico. Dr. Webb, Dr. Park dijo en voz baja. Hay algo más que necesitas saber. Nuestras estaciones de monitoreo de espacio profundo han detectado actividad inusual en el espacio del Consejo. ¿Qué tipo de actividad? Acumulaciones militares en 7 diferentes sectores. El Consejo parece estar preparándose para algo grande. Webb estudió los informes de inteligencia. El Consejo Galáctico estaba movilizando a las fuerzas militares en una escala que no se ve desde la guerra de Ricari hace 3000 años. Son preparándose para la guerra con nosotros, dijo en voz baja. Parece que el coronel Williams estuvo de acuerdo. La pregunta es, ¿estamos listos para la guerra con ellos? Webb miró alrededor del laboratorio de los científicos y el personal militar que se había dedicado sus vidas para preparar a la humanidad para este momento. El proyecto Prometeo había sido fundado en un principio simple. Si la humanidad iba a encontrar civilizaciones alienígenas hostiles, necesitaban estar listas a defenderse. ¿Cuántas especies son miembros del Consejo Galáctico? Preguntó. 47. Mayor civilizaciones, con una población combinada de más de 400.000 millones de personas, Dr. Kim respondió. ¿Y cuántos humanos hay? Las estimaciones actuales sugieren aproximadamente 11.000 millones en todas las colonias y asentamientos. Webb asintió.
Las probabilidades fueron impresionablemente contra la humanidad. Pero no estaba preocupado. Los extraterrestres habían cometido un error crítico. Habían asumido que los humanos se desarrollarían como cualquier otra especie en la historia galáctica. Dr. Webb, el coronel Williams, dijo: «Si el Consejo decide atacarnos, ¿cuáles son nuestras órdenes?». Webb giró para enfrentar el comando personal. «Nuestras órdenes son las mismas que siempre han sido. Defiende a la humanidad a todos los costos. Muestre la galaxia que los humanos no pueden ser conquistados, no pueden ser controlados y no puede ser subestimado». Hizo una pausa, mirando las caras alrededor a él. Estas personas habían trabajado en secreto durante décadas, preparándose para una guerra que esperaban que nunca vendría. Ahora parecía esa guerra fue inevitable. «Los extraterrestres piensan que nos conocen», continuó. «Nos han estado mirando durante un siglo, estudiar nuestra tecnología y nuestra cultura. Piensan que somos solo otra especie joven que se someterá a su autoridad o ser destruido como el Ricari. Pero están equivocados», dijo el Dr. Park. «Están muy equivocados». Webb estuvo de acuerdo. «Los humanos no se someten y no renunciamos. Nos adaptamos, nos improvisamos y superamos». El Consejo Galáctico está a punto de saber por qué los humanos son las especies más peligrosas de la galaxia. Como el personal dispersado a sus diversos proyectos, el Dr. Webb permaneció en la estación de comando central, estudiando el mapa de los humanos espacio. 30 años de preparación habían llevado a este momento. La humanidad estaba tan lista como podrían ser para lo que sea que la galaxia pueda arrojarles. Los extraterrestres habían estado observando a los humanos durante un siglo, pero ellos nunca habían entendido lo que estaban viendo. Vieron una especie joven y agresiva con tecnología primitiva. ¿Qué no vieron la mayor fuerza de la humanidad? La capacidad de aprender de sus enemigos y cambiar ese conocimiento contra ellos. El Consejo Galáctico estaba a punto de enfrentar una especie a diferencia de cualquiera se había encontrado antes. Una especie que se había estado preparando para esta guerra antes de que supieran que iba a llegar. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico había estado en progreso durante 18 horas. En la Gran Cámara en Nexus Prime, representantes de Minnesota, 47 civilizaciones debatieron la pregunta más importante en la historia galáctica: ¿qué hacer con los humanos? El Elder Mortin se paró en el centro de la cámara. Su antigua forma cristalina se atenúa con agotamiento. A más de 3000 años viejo, había visto el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones, pero nunca había encontrado algo como humanidad. «Miembros del Consejo», comenzó. Su voz se amplificó a través de la traducción sistemas. «Hemos recibido informes detallados tanto de nuestro diplomático como de misiones militares al espacio humano. La situación es mucho más grave de lo que inicialmente creíamos». Embajador Sixtala activó la exhibición central que muestra un análisis exhaustivo de las actividades humanas durante el año pasado. Los datos fue inquietante. Desde el primer contacto, ella informó que la expansión humana se ha acelerado en lugar de desacelerar. Han establecido 17 nuevas colonias. Completaron proyectos de terraformación en 12 anteriormente mundos inhabitables y comenzó las operaciones mineras en 43 sistemas de estrellas. ¿Cómo esto es posible? Miembro exigido del Consejo Breitel, de los mundos oceánicos. Sin especies puede expandir esto rápidamente sin colapsar su economía o agotar sus recursos. Los humanos tienen desarrollado nuevos métodos de extracción de recursos y establecimiento de colonias que exceden nuestra comprensión, Sixtala respondió. Más preocupante es su tasa reproductiva. Las poblaciones humanas han aumentado en un 22% en el último año solo. Una ola de voces sorprendidas llenó la cámara. La mayoría de las especies galácticas tenían poblaciones estables que cambiaron por fracciones de un porcentaje por año. Un aumento del 22% no tenía precedentes para una civilización avanzada. Hay más. Sixtala continuó. Nuestro análisis de inteligencia indica que cada colonia humana también es una instalación militar. Cada barco civil humano se puede convertir en uso militar en cuestión de horas.
Cada operación minera humana funciona como una fabricación de armas-instalación. También debe discutir las capacidades militares demostradas por los humanos durante el almirante Caithmore's misión de reconocimiento. El almirante Caithmore se quedó lentamente, sus guerreros orgullosos claramente dañados por lo que tenía que informe. Miembros del Consejo honrados, las capacidades militares humanas exceden las de cualquier especie que hemos encontrado. Ellos tecnología de sigilo demostrada que hizo que sus barcos sean invisibles para nuestros sensores más avanzados. Se neutralizaron, nuestros sistemas de armas utilizan técnicas desconocidas de guerra electrónica. Más inquietante de todos, poseen materia armas de conversión de energía que deberían ser imposibles de desarrollar una civilización. Imposible o no, tienen a ellos. El Elder Mortin observó. La pregunta ante este consejo es cómo respondemos a una especie que rechaza nuestra autoridad y posee la capacidad militar para hacer cumplir ese rechazo. El miembro del Consejo Bexpri del colectivo mecánico elevó su brazo robótico. Elder Mortin, la solución es obvia. Debemos coordinar una huelga militar contra las colonias humanas antes de que se vuelvan demasiado poderosos para detenerse. La guerra de Rakari nos enseñó lo que sucede cuando permitimos especies agresivas para expandir sin control. La guerra de Rakari también nos enseñó el costo de tales conflictos, respondió el Elder Mortin. Esa guerra duró 40 años y resultó en la destrucción completa de la civilización de Ricari. También le costó al Consejo más de 60.000 millones de vidas y los devastados sistemas de 17 estrellas. Pero los Ricari no eran tan peligrosos como los humanos. El miembro del Consejo protestó, Telon of the Hive Worlds. El Rakari tenía primitivo tecnología y tácticas predecibles. Los humanos tienen armas avanzadas y usan estrategias que nuestros analistas militares no pueden entender. El almirante Caithmore asintió de mala gana. Los humanos luchan a diferencia de cualquier especie que se han encontrado. No siguen patrones tácticos estándar. Vuelven nuestras fortalezas contra nosotros. Ellos usan engaño, mala dirección y guerra psicológica como armas primarias. Explicar, el Elder Morun solicitó. Durante nuestro encuentro en Próxima Centauri, los humanos rodearon mi fuerza de trabajo sin disparar un solo disparo. Ellos desactivó nuestras armas sin dañar nuestros barcos. Demostraron sus armas avanzadas en un asteroide más bien que amenazarnos directamente. Se calculó cada acción para lograr el máximo impacto psicológico mientras evita violencia real. Te estaban mostrando que podrían destruir tu flota si lo decidieran. El Elder Mortin observó. Exactamente. Hicieron su punto sin aumentar la situación a la guerra real. Fue ejecutado magistralmente guerra psicológica. El miembro del Consejo Yilft de la Federación de Comercio habló. Quizás deberíamos considerar las sanciones económicas. Los humanos deben requerir comercio con otras especies para mantener su rápida expansión. Nuestro análisis indica lo contrario. Sixatala informó. Humano, las colonias parecen ser completamente autosuficientes. No comercian con otras especies. Porque no saben existen otras especies. Han construido toda su civilización para ser independientes de los recursos externos. Entonces establecemos una cuarentena. El miembro del Consejo sugerido Breitel. Pedimos la expansión humana al bloquear el acceso a sistemas de estrellas deshabitados. ¿Con qué barcos? Sí, preguntó el almirante Caithmore sin rodeos. Los humanos han demostrado que sus buques individuales son superiores a los nuestros. Tienen una tecnología de sigilo superior, armas superiores y tácticas superiores. Una cuarentena requeriría que estén estacionar flotas en toda la región de expansión humana. No tenemos suficiente barcos. E incluso si lo hiciéramos, los humanos simplemente los destruirían. La cámara se quedó en silencio cuando los miembros del Consejo absorbió las implicaciones. Por primera vez en la historia galáctica, se enfrentaron
Aún especies que podrían desafiar su autoridad y tenían la capacidad militar de ganar. Hay otra consideración, dijo el Elder Morún en voz baja. Nuestra inteligencia indica que los humanos han estado monitoreando comunicaciones del Consejo Galáctico durante décadas. Saben sobre nuestras operaciones de vigilancia, nuestra primera contactar, protocolos y nuestras capacidades militares. Nos han estado espiando, exigió Becksprid. Durante al menos 30 años, Sixth Thala confirmó que detectaron nuestras operaciones de vigilancia y, en lugar de rebelarse, ellos eligió estudiarnos, en secreto. Se prepararon para un contacto eventual con civilizaciones alienígenas avanzadas por analizar nuestra tecnología, nuestros idiomas y nuestros procedimientos operativos estándar. Esto sugiere una planificación estratégica a largo plazo que no tiene precedentes para una especie joven. El Elder Mortin observó. La mayoría de las civilizaciones reaccionan al contacto galáctico con emoción, miedo o agresión. Los humanos se prepararon para ello metódica y completamente. El miembro del Consejo Plexon de la Alianza Académica planteó un tentáculo. ¿Dicen nuestros xenobiólogos sobre la psicología humana y los patrones de comportamiento? Los informes son inquietantes, respondió el Elder Mortin. Los humanos parecen ser naturalmente competitivo y agresivo, pero canalizan estos rasgos en actividades productivas. Ellos compiten en todo: economía, ciencia, deportes, arte, incluso filosofía. Ellos giran cada actividad en un concurso para ganarse, y parecen sobresalir en la guerra. Almirante Keithmore agregó: su entretenimiento se centra en el conflicto y la competencia. Su historia está llena de guerras entre diferentes grupos humanos. Han estado practicando la guerra durante toda su historia evolutiva. Mayoría con respecto, el Elder Mortin continuó. Es su estrategia reproductiva. Humanos reproducir rápidamente y colonizar agresivamente. Parecen ser impulsados biológicamente a expandir su territorio y población. No se pueden controlar a través de la presión económica porque no requieren afuera recursos. No se pueden controlar a través de la presión militar porque poseen armas avanzadas y superiores táctica. La Cámara estuvo en silencio durante varios minutos, ya que los miembros del Consejo consideraron las implicaciones. ¿Qué estás sugiriendo? El Elder Becksprid preguntó. Estoy sugiriendo que los humanos representan un tipo de especie que nunca antes había encontrado. Son tecnológicamente avanzados, militarmente capaces, reproductivamente agresivos y adaptados psicológicamente para la competencia y el conflicto. No se pueden controlar a través de métodos tradicionales. Entonces, ¿qué hacemos sobre ellos? Brittle exigió. Mayor. La forma de cristalina de Mortin pulsada con luz, como consideraba sus palabras cuidadosamente. Los dejamos solos. La cámara estalló en voces conmocionadas. «Dejar ellos solos», Bexapri protestó. «Continuarán expandiéndose. Ellos eventualmente encontrar otras especies del Consejo. Podrían desestabilizar toda la galaxia. Podrían». El Elder Mortin estuvo de acuerdo. Pero cualquier intento de detenerlos ciertamente dará como resultado una guerra que no podemos ganar. Ellos humanos han demostrado una tecnología militar superior, un pensamiento táctico superior y la voluntad de usar ambos. Más importante aún, han demostrado que prefieren evitar conflictos cuando sea posible. ¿Estás sugiriendo que simplemente ignorarlos? El preguntado. Estoy sugiriendo que clasifiquemos a los humanos como una especie de contacto. El Elder Mortin respondió. Todos los miembros del Consejo recibirán instrucciones para evitar el espacio humano, ignorar las actividades humanas y bajo ninguna circunstancia confrontar directamente las fuerzas humanas. Pero el Elder Moran, el almirante Keithmore, protestó. ¿Lo que sucede cuando ellos encontrar otras especies del Consejo durante su expansión? Entonces esas especies tendrán que tratar con humanos de acuerdo con cualesquiera que sean los arreglos que puedan negociar. El Elder Mortin respondió.
El Consejo no puede proteger a todas las especies de cada amenaza. Solo podemos protegernos de las amenazas que no podemos manejar. Gracias por mirar.